Quienes están llegando, estamos en este tiempo de oración, así que te invitamos para que sigas y aproveches estos minuticos para orar al Señor. Estamos leyendo Hebreos 11:6, que dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Sigamos en tiempo de oración, por favor, hermanos, en quietud y en silencio. Quizás sea la oportunidad para que tú pidas al Señor que hoy te hable al corazón, que la palabra del Señor hoy venga para nutrirte, para confrontar lo que sea necesario. Ora al Señor y pide que esta reunión no sea una reunión más. Ruega al Señor que sea oportunidad para ser ministrado y ministrada en la presencia del Señor.
Hermanos, pongámonos en pie, por favor. El Salmo 23 nos dice en el verso 1 al verso 3: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo, Él me hace descansar. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Padre, qué regalo y privilegio que tenemos nosotros esta mañana de venir ante tu presencia. Un Dios que es cercano a nosotros, que nos conoce y conoce bien nuestra necesidad, nuestra fragilidad, nuestras debilidades, nuestras luchas. Que tú nos haces esta comparación de que tú eres el buen pastor, y esa imagen suscita, por supuesto, la idea de que nosotros somos ovejas. Y cuando pensamos en la imagen de una oveja, pensamos: qué necesidad tenemos de ti, Señor, de ser conducidos, qué necesidad de ser atraídos, cuidados, guardados por ti. Pero especialmente este texto, Señor, y este salmo nos deja ver a ese Dios que es cercano, que ha tenido a bien aproximarse a nosotros para protegernos, para extendernos su bondad y su misericordia. Queremos adorarte esta mañana, queremos glorificar tu nombre. Permítenos que a través de la alabanza y de la adoración, Señor, nosotros podamos rendir nuestras vidas a ti, podamos declarar que tú eres el Dios poderoso, que no hay otro como tú, que tú gobiernas todas las cosas, pero que ese Dios que gobierna todas las cosas es el mismo Dios que nos atiende y que nos escucha. Y queremos hoy, Padre, rendirnos completamente a ti. Por favor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor, que al reunirse te adora y te alaba a ti. Glorifícate en medio de nosotros, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos con las palmas. Adoremos al Señor Dios poderoso. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Sus obras grandes son. Dios poderoso,
poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Vamos a volver a decírselo. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Sus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. La palabra del Señor nos dice que por Él fueron hechas todas las cosas. En Él existe todo lo creado. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Todas las cosas son de ti, Señor. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Vamos, iglesia, digámosle. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Dice la Escritura en Isaías 40 que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas como las águilas. Qué bueno esta palabra, ¿cierto? Podemos confiar que cuando hay cansancio, cuando hay fatiga, cuando hay desconsuelo, podemos descansar en el Señor. Y la siguiente canción habla de eso, que podemos fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vamos a cantarlo. Vamos con las palmas. Me fortalezco esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando
Como dice, Me fortalezco esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Mi Dios, por siempre reinas. Mi Dios, en ti espero. Eternamente eres Dios. Él es el gran yo soy. Todos mis días incansables, al más pequeño cubrirás y lo consolarás. Alas tendrás como el águila. Me fortalezco esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Me fortalezco esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Mi Dios, por siempre reinas. Mi Dios, en ti espero. Eternamente eres Dios. Él es el gran yo soy. Todos mis días incansables, al más pequeño cubrirás y lo consolarás. Alas tendrás como el águila. podemos confiar en el Señor, saber que tenemos fuerzas en Él, que hay una nueva dirección, un camino, porque estamos confiando en el gran vencedor. Eternamente eres Dios, eres el gran yo soy. Todos mis días incansables, al más pequeño cubrirás y lo consolarás, lo levantarás como el águila. Eternamente eres Dios, eres el gran yo soy. Todos mis días incansables, al más pequeño cubrirás y lo consolarás, lo levantarás como el águila. Eternamente eres Dios, eres el gran yo soy. Todos mis días incansables, al más pequeño cubrirás y lo consolarás, lo levantarás como el águila. El Salmo 23 es uno de los salmos más conocidos en las Escrituras. Se dice que David ya estaba siendo un rey y había pasado muchas dificultades, y creo que este pasaje de mi percepción tiene un valor muy significativo para este hombre. Recordar su niñez, cómo fue un pastor de ovejas, cómo se enfrentó en batallas, cómo se desanimó, cómo tuvo temor, cómo falló. A mi parecer, el versículo 3 resume el sentir del pasaje, pero el sentir de un hombre
con muchas dificultades y quizás usted se identifique tanto como yo con este pasaje. Versículo 3. Él restaura mi alma y me guía por senderos de justicia por una sola razón: por amor de su nombre. Y yo le invito a que hagamos esta oración. No sé usted cómo ha venido, pero este hombre ha sufrido persecución, ha sucumbido a la tentación, se ha dolido y ahora puede descansar y hallar reposo, sentir que su alma está restaurada, que las dificultades, la incertidumbre, el temor puede ser conducido por un sendero seguro. Todo esto no por él, no en sus fuerzas, no por sus logros ni estrategias, sino por el amor del nombre del Señor. Acompáñame en esta oración de confesión, donde confesamos la necesidad de Dios. Dios bueno, en medio de todo este agite de nuestra vida, de nuestras responsabilidades, de nuestras circunstancias, Señor, confesamos que te necesitamos. Quizá haya cansancio, preocupación, quizás haya frustración, miedo, culpa, pero nuestra alma desea reposar en tus verdes pastos. Que tu palabra, Señor, alumbre nuestro caminar, que tu espíritu sacie nuestra sed, que restaure todo el olor y que la libertad de tu presencia, Señor, dé evidencia del fruto en nuestras vidas, con los nuestros, con nuestros cercanos, con nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, esposos, y que aún nuestros oponentes, llámese cualquiera que sea, podamos sentirnos amados como tú nos amas, con un amor fraternal, con un amor paternal, ante el cual, Señor, tú preparas mesa y unges nuestra cabeza para no dejarnos en vergüenza. Ayúdanos, Padre, a entender que contigo podemos librar cualquier batalla, atravesar cualquier valle y en todo ello decir: estoy bien porque tú estás conmigo. Estoy bien porque tú estás en mi vida. Estoy bien con mi Dios. 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 Vamos a repetirlo todos, iglesia. Estoy bien Díselo al Señor. con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy
solo pensar que Dios mi pecado quitó, clavado a la cruz, no lo llevo ya más. Gloria a Dios, estoy bien con mi Dios. Que llegue a ti. Que llegue aquel día, mi fe vista será. Al irse la niebla, veló. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Vamos a la iglesia a cantar. Estoy bien, Díselo al Señor. estoy bien con mi Dios, con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Díselo otra vez. Estoy bien con mi Dios, con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Vamos una vez más, iglesia. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Ciertamente bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa del Señor moraremos por largos días. Esa es una promesa muy hermosa, ¿no le parece? Que nos hace enfocar en que cualquier circunstancia que estemos viviendo frente a ese peso de eternidad no es nada. Serán solamente unos segundos, pero debemos perseverar. ¿Y sabe algo? Mostrando a Cristo siempre en cualquier circunstancia. Esa es nuestra labor, perseverar y mostrar a un mundo tan necesitado lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Para, oh Dios, mi corazón, para recibir, rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad.
Vamos a cantar todos, iglesia. Viva luz. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y a esclavos libertad, riqueza al alma pobres, ven háblame Señor. Muestra a Cristo. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iremos, Señor? ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Dígale, ¿a dónde más iré, Señor? ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tú tienes palabras de vida eterna. Para ti, Señor, sea la gloria. Iglesia, buenos días. Vamos a tener nuestra oración pastoral. Si desean pueden permanecer en pie, si desean pueden sentarse, pero con el mismo espíritu en oración nos acercamos al Señor. Dice el versículo 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. El salmista, el rey David, acá en el Salmo 23 expresa que esa vara y ese cayado que tal vez simbolizan protección o seguridad, corrección, disciplina también, son las que en el nombre del Señor le infunden aliento. No era otra cosa, su aliento, su fortaleza, su esperanza estaba en el Señor, independiente de en qué momento estaba Él, si estaba reinando, disfrutando de
su condición de rey o de su condición de humilde pastor o perseguido, él declaraba que el Señor le infundía aliento. Esta semana en nuestro chat, ustedes han visto, llegan una variedad de peticiones de oración, los cuales nos acercamos todos y cada uno. Esa es la petición, de que todos y cada uno nos pongamos como en el mismo sentir de orar, interceder delante del Señor por esos hermanos que están de alguna manera pidiendo oración, consuelo, apoyo delante del Señor. Tengo aquí una pequeña lista, principalmente pidiendo salud. El señor Waldemar Falero, una persona adulto mayor que tiene quebrantos de salud. La hermana Erika pide por su tío que está como en una etapa terminal, está enfermo y está en una etapa terminal. El señor David Mendoza, que tiene cáncer, y piden consuelo para su familia. Nuestra hermana, nuestra joven gifted Ana Sofía, que tuvo una cirugía maxilofacial. Nuestro hermano don Humberto, creo que no lo vemos por acá, don Humberto, que esta semana tuvo una recaída en su salud. Doña Gladys, la mamá de nuestro anciano Sebas, que tuvo una caída y se golpeó. Nuestro hermano Keiber, que tuvo una pequeña cirugía. Y ayer sí, nos pedían por el bebé Jacobo, hijo de nuestro hermano alias Unki y Aleja, que está enfermito, tiene varicela y tenía mucha fiebre. En su mayoría peticiones de salud, pero también pedían por don Martín Serna, para que el Señor traiga salvación a su vida. Piden también, Panqui pedía por las iglesias en Buenaventura y Limones, que ustedes han visto tal vez por el noticiero, las condiciones duras de esta ciudad y los temas de seguridad tan complicados. Andrés Sánchez pedía por que lo acompañáramos en oración en una entrevista. Nuestro hermano Armando pedía por un compañero de trabajo que fue despedido. Paola Mesa pedía por su papá, pedía salvación para él. Y esta mañana nuestro hermano Álvaro Montoya, nuestro fiscal, pedía por un compañero de trabajo que murió, Luis Fernando Palacio, para que el Señor acompañe y consuele la familia. Podemos ver con esto que hay necesidad de que como iglesia intercedamos delante del Señor, oremos delante del Señor por todas estas peticiones que probablemente son pequeñas, tal vez algunas, otras son inmensas, pero el Señor todas y cada una de esas las escucha, todas y cada una de esas las tiene en cuenta. Él no presta oídos sordos a nosotros, Él nos escucha, está atento a nosotros. Padre, estas oraciones, Señor, que ya fueron puestas delante de ti, fueron puestas a tus pies, Padre de la gloria, nuevamente oramos, Padre Santo, por todas y cada una de ellas, y también por otras necesidades, Señor, que muchas veces nos da o pena o vergüenza, o no pedimos oración delante de ti por medio de la iglesia, Señor. Todas y cada una de nuestras necesidades, nuestras dolencias en nuestro cuerpo, en nuestras familias, Señor, están delante de ti, Padre de la gloria. Aquí, Señor, nos congregamos y al unísono, Padre Santo, oramos delante de ti, intercedemos delante de ti, Señor, pidiendo por cada una de estas dificultades, Señor, que atormenta nuestra vida, Señor, pero como el salmista, Señor, decimos que el aliento, el gozo viene de ti, Señor. Acompáñanos, bendice a mis hermanos que han pedido oración, Señor, por todas y cada una de estas necesidades tan complicadas, a veces en las cuales, Señor, sentimos que humanamente no tenemos fuerzas, pero tú, Señor, nos mantienes, nos das el aliento, y tú, Señor, intervienes con tu poder, Señor,
y con tu soberanía en el momento preciso y adecuado, el momento que tú lo designes, Señor, tú obrarás. Gracias, Padre Santo. Oro, Señor, en acción de gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Los que permanecen sentados, por favor, se sientan. Un favor, ahí, bueno, es la hora para que los Redil Junior salga y los GIF, pero antes, antes, ahí un abracito de papá o de mamá hacia ese chico o chica para que el Señor lo lleve con bien, acá y lo bendiga. Gracias al Señor por Redil Junior, que se esfuerzan por bendecir a nuestros hijos con su palabra. Muy bien. Acá adelante, por estos lados, hay algunos puestos, algunas sillas vacías ahora. Bueno, gloria a Dios. Vamos a dar gracias al Señor. Y antes de orar por los diezmos y las ofrendas, vamos a entonar una alabanza delante del Señor, acompañados por nuestros hermanos del grupo de alabanza. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, cuán grande es. Grande es tu fidelidad. Señor, tú eres fiel. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor. El salmista, el rey David, decía en el versículo 1 del Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Piensen por 5 segunditos en la vida del rey David, allá olvidado, cuidando las ovejas de su familia, olvidado por su misma familia. No contaba, pero el Señor lo tenía en cuenta y él, aun cuando estaba viejo, se acordaba que el Señor lo había respaldado. Vamos a orar, oremos porque es una realidad en nuestras vidas, en nuestra iglesia, que nada nos falta en el nombre del Señor. Padre de la gloria, es tiempo de diezmar, ofrendar para ti y para tu obra. Gracias, oh Señor, porque eres nuestro proveedor, no solamente en lo material, no solamente
en el pan de cada día material, sino también, Padre Santo, en el consuelo y en el ánimo para nuestras vidas. Gracias, oh Señor, porque es una realidad. Y así como el rey David lo experimentó en su vida y confesó que nada le faltaba en tu nombre, así también nosotros. Gracias, Señor, por los diezmos y las ofrendas. Gracias, Padre Santo, porque tú provees para el sostenimiento de tu obra. Gracias, Padre Santo, porque tú provees para este edificio, para salarios, para tantas cosas, Señor, que sin ti sería imposible, oh Señor. Gracias por respaldarnos, gracias por bendecir a mis hermanos en su día a día, en sus negocios, en sus emprendimientos, en su trabajo, en todo lo que tú les das, Padre Santo, cada día como sostenimiento. Guárdalos, Padre de la gloria, guarda tu iglesia, Señor. Yo te lo pido, te lo ruego, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias, hermanos. Si alguien necesita un sobrecito, puede levantar su mano. Los facilitadores le entregarán y al final hay unas urnas para que lo dejemos allí. La invitación es para que utilicemos el código QR y hagamos las transferencias y todo esto de los diezmos y las ofrendas que el Señor coloca en nuestras manos y que, bueno, podemos traer a sus pies. Gracias al Señor. Bueno, la petición es, yo recuerdo, ¿quién se acuerda ya de la pandemia? Nadie se acuerda de la pandemia. Cuando estábamos regresando con restricciones, uno sentado por allí, otro por allá, y nos decían, salúdese, pero salúdese así de lejos. Y decíamos, ¿y cuándo podremos saludarnos de mejor manera? Saludémonos de mejor manera, coloquémonos en pie y dígale a ese hermano, hermana, que el Señor le bendiga, que es un gusto, que se siente feliz de verlos en el día de hoy. Hermano, mira que no fue sino abrir esto que ya llenamos. Suele ocurrir. El Señor te bendiga. Hermano, igualmente a ti. Bueno, muy buenos días, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos, los que estamos aquí de manera presencial, también los que nos ven desde la transmisión. Qué alegría estar juntos. Y bueno, estaba yo aquí mientras orábamos hace un momento y cantábamos, pensando en algo que hablábamos cuando estábamos haciendo la ampliación del auditorio al patio acá de Casa 2, que cuánto se demoraría o cuánto nos demoraríamos en llenar. Parece que hoy es uno de esos días, y eso fue rápido. Gracias al Señor por que nos permite poder estar juntos y que bueno, estamos completos. Quiero pedirles un enorme favor, voy a dar los anuncios, pero antes, si de pronto usted identifica una silla desocupada cerca de usted, yo le ruego, nos debe saber porque hay personas todavía que quizás estén esperando una silla, por aquí hay unas sillas. Bueno, ok, perfecto, entonces facilitadores por atrás, si hay personas que no tienen, ahí vieron manitos levantadas, muchas gracias. Muy bien, queridos hermanos, vamos entonces con anuncios. Este próximo martes 11 de julio vamos a tener una reunión que consideramos muy importante. Es una reunión abierta para todo el que quiera estar allí. En este momento están pasando la imagen, nuestra sede, Rey Estadio, dónde estamos y para dónde vamos. Queremos tener un tiempo de agradecimiento al Señor y de rendición de cuentas. De alguna manera queremos que ustedes conozcan un poco cómo ha sido lo que se ha hecho acá, cómo ha sido la inversión, qué estamos pensando hacer y queremos escucharlos igualmente. Así que si estás interesado y quieres conocer un poco sobre el proyecto Yo Me Sumo y el proyecto de ampliación, este espacio es para ti. Es de manera virtual. Hoy en la tarde estaremos compartiendo en los chats de la iglesia el link para que te puedas conectar próximo martes 11 de julio a las 8 de la noche. Renueva tu mente 21 y 22 de julio. Es necesario inscribirse previamente, nos están pidiendo desde el comité
de este importante evento, que te inscribas con tiempo. Es muy importante, entre otras cosas, porque hay que organizar el tema de logística y otros asuntos. Entonces, más información afuera, al salir de esta reunión afuera en Info Redil. Sin filtros, este viernes, 7 p.m. Yo tuve la oportunidad de verles este fin de semana, están en un grupo muy interesante, y este viernes estarán con una conferencia sobre sexualidad basada en proverbios. Va a estar el pastor Diego allí, se llama Sexo Sabio, Sexo Necio. No se lo pierdan, jóvenes, y ustedes padres, por favor, inviten a sus hijos para que puedan participar. Jóvenes, bachilleres, los 4 grupos de interés están invitados a participar. Semana misionera, 17 y 18 de agosto. Invitamos especialmente a hospedar a uno o a unos hermanos, dependiendo del espacio que tengas, que estás interesado en hospedar hermanos que van a estar viniendo de diferentes partes del país, también en Inforredil, puedes dejarlo saber, inscribirte, y será sin lugar a dudas una bendición que puedas acoger a un hermano que venga de otra parte del país. Muestra Cristo ya está cercano. Ya tenemos boletas, ya en la página pues, de Poema podrás ver información de esto, la página del programa como tal de Muestra Cristo. Las boletas en este momento hasta el 31 de julio están a 80.000 pesos. La iglesia aprovechó más bien una promoción, algo que salió con ellos, y las tenemos a 65.000 pesos hasta agotar existencias, hay pocas. Si quieres adelantar la compra de la boleta, te aconsejamos que puedas hacerlo. Más información en Inforredil. Muy bien, entonces quiero darle paso en este momento a nuestro pastor Diego. Él también nos estará comentando dos o tres cositas más que están pasando. Pastor Diego, muchas gracias. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, sí, muchos anuncios, ¿no? Primero, pues quiero, la verdad, animarlos mucho a participar en nuestra reunión virtual sobre dónde estamos y para dónde vamos con respecto a nuestra construcción. Y para los que hoy están sintiendo mucho el calor, pues déjenme decirles que es que en Colombia hay una ola de calor. Pero también que nuestro proyecto incluye que llegamos a tener aire acondicionado. Nos vamos a sentir como en el cielo. Algunos tienen una buena idea de que el cielo va a ser más fresquito. Pero bueno, la idea de hacerlo así es que familiares, amigos nuestros puedan ser atendidos con mucho cariño cuando nos acompañan. Entonces nos toca aguantar un poquito. Pero el martes vamos a hablar un poco de dónde estamos, para dónde vamos, y buenas preguntas, inquietudes. Lo vamos a hacer virtual también para que compartan con familiares y amigos que están fuera del país y que quieren apoyarnos en este proyecto. Entonces, bueno, bienvenidos. Todas las preguntas recibidas, y va a haber un tiempo muy bonito de poder interactuar en torno a este proyecto, que sabemos que la iglesia no es un lugar ni un edificio. La iglesia es la presencia de Jesucristo en la historia a través de hombres y mujeres como tú y yo, que lo seguimos por su pura misericordia y su gracia. Pero los lugares sí representan mucho de lo que nosotros creemos y enseñamos, se vuelven lugares muy simbólicos, pero también muy útiles para todas las actividades, programas que no solo nuestra iglesia desarrolla, sino muchos otros ministerios de la ciudad que usan este edificio y que no tienen dónde reunirse, y nos encanta hacer una iglesia para la ciudad. Bueno, animarlos para el martes. La otra cosa es que ustedes saben que aquí en la iglesia leemos en público y enseñamos usando la versión que se llama la Nueva Biblia de las Américas. En opinión de expertos, y nosotros suscribimos esa opinión, es la mejor traducción que hay hoy en día de las Sagradas Escrituras al idioma español. Entonces, por eso aquí enseñamos y leemos en público la Nueva Biblia de las Américas. Está bien y es recomendable leer varias versiones para entender mejor, pero esta es, y yo sé que no es fácil de conseguir, es muy cara. Entonces nuestros hermanos del Ministerio de Al Frente, con quienes hacemos muchas cosas juntos y nos prestan su edificio más maravilloso de la Fundación Nueva Generación, nos han permitido ser parte de una donación de Biblias que ellos recibieron, y quienes les donan esas Biblias les autorizan a levantar una ofrenda por cada Biblia, una donación. Así que en un costo que es como el 20% del precio real, en Inforredil ustedes hoy, ahí pues se me sale el vendedor y digo, solo por hoy,
hay unas Biblias ahí igualitas a esta, se van a sentir ustedes como bien, igualita a esta, que es una Biblia de lujo muy linda, me gusta mucho, de muy buen tamaño la letra, y pueden adquirirla hoy por las... ¿Digo cuánto? No sé, me da pena. Ah, ya dijeron, ok. Bueno, ahí ustedes van a poder participar. Vamos a abrir la Biblia en Hechos, capítulo 24, y ya estamos en la recta final del libro de Hechos. Hechos capítulo 24. Y como en algunas series de Netflix dicen en nuestro capítulo anterior, bueno, en nuestro capítulo anterior Pablo ha sido apaleado ahí en las escalinatas del templo, y cuando estaban ya casi por rematarlo a patadas y a golpes, un centurión romano llega con una cuadrilla, lo rescata en hombros, los lleva, él dice déjeme hablar, y ahí comparte su testimonio. Después los llevan al concilio de Jerusalén, donde no lo dejan hablar mucho, pero se vuelve otra vez la algarabía a causa de su predicación, y 42 hombres prometen que no comerán ni beberán hasta que maten a Pablo. Ese es el ayuno más largo de toda la historia humana. Llevan 2000 años sin comer ni beber, esperando poder matar a Pablo, que prometieron no hacerlo hasta que lo consiguieran, y no lo consiguieron. Este centurión lleva una cantidad que podría ser cercana a 500 soldados para llevarlo de Jerusalén a Cesarea, y ahí es donde nos encontramos el día de hoy en nuestro texto. Empieza formalmente su comparecencia ante tribunales romanos. Está ante el gobernador Félix, que a su vez es juez. En ese tipo de jurisprudencia romana, el gobernador era simultáneamente un ejecutivo y un judicial, y él tiene que juzgar a Pablo. Y ahí es donde llegamos a nuestro capítulo 24, que dice así, 24 verso 1. 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo. La palabra podría ser también orador, abogado, orador, profesional que contrataron para acusar a Pablo. Y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo al gobernador, y ustedes van a ver la suspicacia de este discurso político: ya que por usted hemos obtenido mucha paz y que por providencia suya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación, dice Tértulo en nombre de los judíos, nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Ustedes se pueden imaginar la escena. Pero para no molestarle más, le suplico que con su habitual bondad nos conceda una breve audiencia, pues hemos descubierto que este hombre, Pablo, es verdaderamente una plaga, y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley, pero interviniendo el comandante Lisias con gran violencia, lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a usted. Si usted mismo lo interroga sobre todo lo que he dicho, podrá confirmar que todas estas cosas de las que le acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Y aquí viene la defensa de Pablo. Después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió. Y miren la diferente introducción de Pablo. Sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Puesto que usted puede comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Y ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto. Ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. Pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los injustos, los impíos. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Después de varios años he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. En eso estaba cuando me encontraron en el templo después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto.
Pero estaban allí ciertos judíos de Asia y que deberían haberse presentado aquí ante usted y acusarme si tuvieran algo contra mí. O si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio, a no ser por esta sola declaración que hice en voz alta mientras estaba entre ellos: por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante ustedes. Y aquí viene la respuesta de Félix, o la sentencia de Félix. Félix, que conocía con bastante exactitud acerca del camino, dejó el fallo para después, diciendo: cuando venga el comandante Lisias decidiré el caso de ustedes. Y dio órdenes al centurión de que tuvieran a Pablo bajo custodia, pero que con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Por eso acostumbraba llamar con frecuencia y conversar con él. Pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix, y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, cuánto necesitamos que por favor nos guíes con tu palabra. Todos los que estamos aquí nos desconcentramos muy fácil. Pensamos en muchas otras cosas. Necesitamos la espada del Espíritu, que nos paralice, nos haga concentrar, nos ayude y que se nos clave en lo más profundo del alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También todos aquí, Señor, somos conscientes de que necesitamos, como decimos en nuestro título, entender no solo las dimensiones temporales del Evangelio, sino entender también que este Evangelio es el Evangelio eterno. Lo necesitamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Deja que podamos predicarle a nuestra alma y también predicarle a las personas que están alrededor de nosotros este Evangelio eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, como introducción yo tengo aquí esta frase: las tentaciones del predicador. Entonces yo les voy a hablar de unas tentaciones del predicador, pero no les voy a hablar pues de las tentaciones sexuales o materialistas o de la ira o de la indisciplina, que yo sé que ustedes comparten conmigo. No voy a hablar de esas predicaciones. Voy a hablar de esas tentaciones. Yo voy a hablar de unas tentaciones que sí son propias del predicador. Los predicadores somos tentados a predicar de lo que se nos ocurre. Y particularmente cuando tenemos ciertos sentimientos y todo eso, leemos un pasaje de la Biblia y decimos: hoy voy a predicar. Entonces yo les voy a decir a qué me sentí tentado a predicar esta semana sobre este texto. Yo me sentí tentado a predicar sobre la corrupción política, porque este capítulo las tiene todas, las 3 características que nutren la corrupción política. En particular, esta semana, que, bueno, como todas las semanas, vienen y van noticias y noticias sobre la inmensa corrupción política que hay en este país. A propósito, la corrupción política de este país no es solo de los políticos, es de todos. Los políticos no son más que fieles representantes de todos nosotros. Pero les voy a decir un poquito por qué me sentí tentado, porque es que en este texto aparecen esas 3 raíces de la corrupción política. Primero, el discurso político, ese discurso de Tértulo, de oh excelentísimo, ¿cierto? Si usted quiere un doctorado hoy en día en Colombia, no necesita sino lanzarse a alguna corporación pública, concejal, alcalde, así tenga 3 votos, a la semana entrante ya lo llaman doctor. Más fácil que trabajar por un doctorado. Y todas esas adulaciones y salamerías: oh, por ti disfrutamos de no sé qué y no sé qué, y en fin. ¿Qué termina siendo? Un discurso manipulador que divide en blanco y negro todo el escenario político y nos pone a pelear a nosotros, mientras ellos, tras bambalinas, siguen tomando su whisky en sus lujosas casas. El discurso político. Después, el juego político. ¿A quién le hago el favor? ¿A quién le hago el favor? Entonces Félix lo deja preso para hacerle un favor a los judíos, a ver qué saca por ahí, ¿cierto? ¿Con quién me uno? ¿A qué partido político estoy? Bueno,
a terminar predicando lo que no debía predicar. Y en tercer lugar, el soborno político. Plata. En el fondo van allá es por plata. Y deja a Pablo 2 años preso, nada más esperando que le dé plata. No le interesa la justicia, no le interesa el orden de la sociedad, la razón, esto para qué, cómo puede contribuir, nada de eso. Lo que quiere es llenarse su bolsillo de plata y ahí ve cómo acomoda su discurso. Y bueno, ya entienden un poco por qué me sentí tentado. Y yo que soy tan hablantinoso, qué tentación. Pero yo no voy a hablar sobre eso. Y la razón por la que no voy a hablar sobre eso es porque esa no es la intención del autor original, esa no es la intención de Lucas al escribir esto. Pues miren, él está tratando de edificar, de discipular y de evangelizar a Teófilo con este capítulo y con todo el libro. Entonces ya sería pues más de lo mismo. Sería como decirle a Teófilo que el agua moja, con venir a informarle a Teófilo que hay corrupción política en el imperio romano, donde había corrupción política. ¿Qué es lo que se propone Pablo? ¿Cuál es la idea principal? Y hay 2 líneas principales y una en la que me voy a concentrar en la exposición. La primera línea principal es cómo sobrellevar la persecución. Pablo ha sido golpeado, maltratado injustamente, encarcelado, limitado en su libertad, acusado, blasfemado. ¿Cómo un cristiano enfrenta la persecución? Y me parece que tenemos unas líneas maravillosas. Y particularmente uno nota que Pablo enfrenta esta situación tan difícil, no contaminándose con el soborno político, él no le va a dar plata al político, no usando ese mismo lenguaje de manipulación y de salamería. Pero Pablo evidentemente dice, en este telón tan oscuro de la historia que me ha tocado vivir, lo mejor que yo puedo hacer es anunciar el evangelio. Y anunciar el evangelio en la dimensión eterna del evangelio. El evangelio tiene una dimensión temporal y una dimensión eterna. La mayoría de ustedes han escuchado las predicaciones del evangelio en su dimensión temporal. Y es verdad que las dimensiones temporales del evangelio son gloriosas. Es decir, cómo el evangelio ayudó a mi familia para que llegara a sobrevivir el trauma de la pobreza, de la infidelidad, del desorden, del problema, de todos los traumas que tenían. Por favor, cómo el evangelio trae a nuestra vida paz, perdón, gracia, tranquilidad, protección, proyección de la vida, provisión, por favor, milagros a granel, la presencia del Señor. Es decir, el evangelio sirve enormemente para esta vida. Pero sin duda, no se compara y no tiene sentido el evangelio temporal a menos que esté fundamentado en el evangelio eterno, en las dimensiones eternas post-mortem del evangelio. Bueno, entonces ahí, como para que no vean que estoy como tan serio, yo traje este libro que me encanta tanto y yo ya les hablé un día de ese libro. El gran viaje del pequeño peregrino. Es el libro que más le ha encantado a mis nietos, entonces por eso lo recomiendo tanto. Es la versión infantil de los estudiosos, dicen, el segundo libro más influyente en la historia de la iglesia cristiana. Después de la Biblia, por supuesto, El progreso del peregrino, de John Bunyan, el famoso puritano del siglo XVIII. Y esta es la versión para niños con dibujitos, una belleza, una belleza. Y entonces el otro día mis nietos ya terminaron, estoy repasándolo con ellos. Entonces el otro día ellos tienen preguntas para los niños, ¿no? Hacen la historia para hacer preguntas. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Flexible a Cristiano? Y esta es una pulguita de 5 años, pero le ha encantado este libro. Miguel, ¿qué fue lo que le dijo Flexible a Cristiano? Abuelo, yo sé que para ser cristiano no necesitaba caminar hacia la ciudad celestial, que él podía ser cristiano y disfrutar de este mundo. Pulquita de 5 años. Entonces me encantó este libro y se lo recomiendo, pero esta idea de caminar hacia la ciudad celestial. Somos peregrinos que caminamos hacia la ciudad celestial. Y es este enfoque en el evangelio eterno
que yo quiero con todo mi corazón que se te clave en el alma el día de hoy. Y te desvistas de esas versiones utilitaristas y manipuladoras del Evangelio que te hacen pensar que el Evangelio solamente sirve para resolver problemas aquí y ahora, ignorando que lo glorioso del Evangelio es que resuelve un problema que es eterno y entrega una bienaventuranza que es eterna. Para eso vamos a mirar tres cosas básicamente. Primero vamos a hablar de que este Evangelio eterno indica que vamos a vivir por siempre. En segundo lugar, que este Evangelio eterno implica que vamos a enfrentar un juicio inminente e inevitable. En tercer lugar, que solo escaparemos de ese juicio cuando nuestras convicciones y nuestra confianza estén en la vida de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Bueno, primero, Pablo claramente al predicar el Evangelio en ese fondo oscuro de persecución está enfatizando el hecho de la resurrección de los muertos. Miren conmigo, verso 14 al verso 15. Pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman sectas, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley, lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios, de que también abrigan de que ciertamente habrá una resurrección, tanto de los justos como de los impíos. El Evangelio eterno empieza con esta declaración: tú y yo y todos los seres humanos que han pasado por toda la historia humana viviremos para siempre. Ahora, no deje que se le enrede la teología. Pablo aquí no está hablando de la resurrección de Jesús. Pablo está hablando aquí de un hecho. Todo ser humano, después de que muera, seguirá viviendo. Ahora, claramente dice que ese es el camino, y Pablo conecta toda la historia del Antiguo Testamento diciendo: el Antiguo Testamento, ley y profetas conectan con esta enseñanza. Esta es la esperanza de Israel, que caminamos hacia una resurrección de muertos. Verso 15, parte B, esta resurrección es tanto de justos como de injustos. Entonces, claro, si mis nietos, yo les digo en medio de su comienzo de entender el Evangelio: hijos queridos, vamos a vivir para siempre, ellos saltarán de alegría. Pero el verso 16 dice que Pablo contemplaba una implicación moral de esto. La implicación moral sería que esa resurrección, tanto de los justos como de los impíos, no sería para llegar a la misma condición. Pablo vivía su vida como un joven que sueña con ser médico y vive el fin de semana a la luz de un examen crucial que tiene el lunes por la mañana. Pablo indica que todos habremos de ser juzgados en esta resurrección, y eso lo conecta particularmente en el verso 21. De hecho, cuando ustedes leen el verso 21, es como si Pablo le dijera a este gobernador y a todos los judíos que estaban con él: yo no voy a permitir que me juzguen de manera injusta, yo estoy aquí para defender la verdad. Pero sí dice en el verso 21, a no ser por esta sola declaración. Como si les dijera: ustedes, si entendieran mi mensaje, sí deberían juzgarme, pero deberían juzgarme específicamente por la resurrección de los muertos que yo creo y yo predico. Y por supuesto, eso generaría rechazo de inmediato en los judíos y en cualquiera que lo escuchara, porque esa resurrección de los muertos molestaba, porque implicaba lo que vamos a decir en segundo lugar: viviremos para siempre, pero enfrentaremos un juicio inminente e inevitable. Ahora, por ahí usted empieza como a repasar un poquito lo que a usted le han enseñado de la Biblia, lo que usted ha creído de la Biblia. Y si usted
participa de la misma sociedad que yo participo, si ve las mismas redes sociales que yo veo, etcétera, etcétera, usted se dará cuenta de que hoy en día muy poco o nada se predica la dimensión eterna del Evangelio. De hecho, usted mismo le dice a su vecina: acepte a Cristo porque así va a tener un matrimonio más feliz. Acepte a Cristo porque así va a poder criar sus hijos en el Evangelio y serán mejores ciudadanos. Reciba a Cristo como su único Señor y Salvador y se le acabarán todas las angustias de la depresión y de la culpa. Bueno, es cierto que el Evangelio sí tiene implicaciones temporales. Y efectivamente el Evangelio sí nos ayuda a tener un mejor matrimonio, crear mejores hijos y superar muchos traumas personales. Pero eso no tiene sentido a menos que sea un Evangelio eterno. Y la vida de Pablo, en un buen sentido, es un enorme testimonio de eso. Cuando usted lee la vida de Pablo, yo sé que no todos vivieron o vivimos la realidad que vivió Pablo, pero cuando usted lee la vida de Pablo, su condición de vida antes de llegar a Cristo era mucho mejor que después de Cristo. Antes de llegar a Cristo era un hombre rico, con una altísima educación, con unas posibilidades sociales y políticas extraordinarias, con aceptación en su pueblo, vivía bien. Cuando empieza a ser testigo de Jesucristo, renuncia a casarse, lo persiguen como a una cucaracha por todas las orillas del Mediterráneo, tiene enemigos a granel, vive naufragios, enfermedades, traiciones. Entonces a Pablo no le convencería mucho el evangelio de cree en el Señor Jesucristo y tu vida será más feliz. Ahora, yo sé que la mayoría de nosotros, cuando llegamos al evangelio, nuestra vida se compuso, vimos gracia, vimos misericordia de Dios. Yo no quiero negar la gloria de las bendiciones temporales del evangelio. Yo no quiero negar eso. Es un hecho que nuestras familias son bendecidas si las criamos en el evangelio. Nuestro matrimonio es mejor si nos centramos en el evangelio, etcétera, etcétera. Pero para Pablo era muy claro en ese momento oscuro de su vida. Es decir, lo más importante que yo puedo predicar del evangelio es que hay una realidad eterna. Hemos de enfrentar un juicio delante de Dios. Ahora miren lo que pasa entre Pablo y el gobernador, porque este es el juicio ante el gobernador, verso 24. Pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es esto de la fe en Cristo Jesús? Pablo no tenía fe en Cristo Jesús como alguien que tenga fe en que hay vida en Marte. Yo creo que hay vida en Marte. Bien, ¿y eso cómo afecta su vida? Si yo creo que Julano de tal va a ser presidente o que tal equipo va a ganar el torneo, ¿y eso cómo afecta su vida? Para Pablo, creer en Cristo Jesús era de enormes proporciones. Y lo vamos a ver especialmente en la forma en que él le comparte el evangelio a Félix. Noten que Pablo le comparte el evangelio a Félix con 3 puntos. Lucas no nos comparte toda la profundidad de lo que pudo haber dicho Pablo en torno a estos 3 temas. Ya quisiéramos tener esas disertaciones escritas de San Pablo, del gran San Pablo, y poder aprender de él. Pero nos cuenta el bosquejo. A esta altura, nos dicen los estudiosos, Pablo ya ha escrito el libro de Romanos, el libro de Gálatas y posiblemente está trabajando en alguna otra de sus epístolas. De hecho, posiblemente es en este periodo de 2 años que Pablo empieza a dictarle grandes porciones del libro de Hechos a Lucas, porque Lucas no las había vivido y Pablo fue su primer fuente de documentación. El bosquejo de 3 puntos, y ahí van a entender por qué los predicadores siempre hacemos 3 puntos, va como sigue. Primer punto, la justicia. Segundo punto, el dominio propio, verso 25. Y tercer punto, el juicio venidero. Cuando nosotros compartimos el evangelio es bueno tener un método, una presentación sencilla, muy bíblica, con elementos centrales del evangelio. Por ahí en estos días vamos a recomendar mucho una en particular. Pero en un sentido, cuando uno comparte un evangelio a una persona, uno tiene como que confeccionarle su propio traje a cada persona.
Cómo cada persona desde sus experiencias, desde sus luchas de la vida, desde sus traumas, desde sus errores, puede comprender el Evangelio. Sin lugar a dudas, Pablo confecciona esta presentación en 3 puntos específicamente para Félix. Félix era un juez, y como todo juez humano sabe que si hay un lugar en la tierra donde hay injusticia, es en los tribunales humanos. Donde llega un abogado prestigioso que sabe hablar, que sabe los vericuetos de la ley, cómo mover las cosas para que finalmente terminen dándole el veredicto acertado, pero a la persona equivocada. Como en nuestro país, la anciana desplazada por un grupo armado apela al juez, pero ella no tiene un tértulo que hable en nombre de ella, no conoce la ley, ni siquiera conoce sus derechos. Y Félix sabía muy bien eso. En el corazón de los seres humanos hay un anhelo profundo de justicia. Aún en los más perversos de los hombres hay un anhelo de justicia. Por eso les molesta tanto que los traicionen. Ellos quieren hacer una excepción consigo mismos y ser ellos injustos, pero que nadie sea injusto con ellos. Los seres humanos estamos marcados por un hambre de justicia. Bueno, el tema del dominio propio para Félix. Josefo, el famoso historiador judío, habla mucho de Félix. Tenía 3 esposas y un día fue a un banquete y vio a esta Drusila. El nombre no era muy bueno, pero la chica era muy hermosa. Bueno, la Drusilita esta no era una simple palomita, ya llevaba 2 matrimonios también y solo tenía 16 años. Seguramente la vio danzar o entrar con su pompa a alguna de estas fiestas reales donde se hacía de todo. Y movió todas las cosas para acabar con su matrimonio y quedarse con su Drusila. Cuando Pablo le habla a Félix sobre dominio propio, si usted quiere saber que es pecador, practique el dominio propio. Las dietas, las películas de Netflix, donde tu conciencia te dice, eso no lo deberías ver ni oír. El chisme. El dominio propio ante comprar una cosa que no está en nuestro presupuesto. ¿Y cómo lo justificamos? ¿Y cómo el dominio propio demuestra nuestra enorme fragilidad, nuestro enorme pecado? Pero por favor, una cosa es que Pablo le muestre elementos filosóficos de la justicia escrita en el corazón del hombre y del dominio propio que muestra la caída del ser humano y su necesidad de un redentor. Otra cosa es que le hable del juicio venidero. Ahí sí no, Pablo. No, Pablo, no me vengas con eso, porque todos le tenemos miedo a la muerte. Y posiblemente a esta altura Félix es un señor ya crecidito. Que yo me voy a morir y que cuando me muera voy a seguir vivo, pero me voy a presentar ante el Dios que ve mi conciencia, mi mente, conoce toda mi historia. Lo que hice, lo que no hice, lo que dije, lo que no dije, lo que deseé, lo que mentí. Por favor, borra de la Biblia el juicio venidero. Háblame de que la Biblia me da bendiciones materiales, me da paz, me ayuda, bendiciones, milagros. Háblame de eso, pero no me hables del juicio venidero. Ahora entienden por qué Pablo, en ese momento tan oscuro de su vida, dijo: yo les podría hablar de las bendiciones de Dios, de las lindas enseñanzas de la Biblia, pero si hay una cosa que es vertebral y que no puedo dejar de decirles porque puede ser la última vez que se los diga, es esta: vivirás para siempre, enfrentarás un juicio venidero. Ahora, Pablo ha expresado que él tiene esperanza y que es la misma esperanza de sus padres y que es la esperanza anunciada en el Antiguo Testamento. Y ha dicho aquí en el verso 24 que de esto se trata la fe en Jesús. Ahora, por eso hemos de conectar esta prédica de la resurrección, de cómo es que sí, todos resucitaremos, no solo los cristianos, todos los seres humanos resucitaremos y enfrentaremos un juicio. Pero ¿para qué dice eso Pablo? Pablo no dice eso para que se
pudran en el infierno. Pablo lo dice para darles una esperanza, que él llama la fe en Jesús. Noten, por ejemplo, debo mostrarles un verso en el capítulo 25, verso 19. Festo, el gobernador, Porcio Festo, el gobernador que reemplazó a Pablo en aquella jurisdicción, resume la predicación de Pablo en esta frase. Si tiene su Biblia, búsquelo allí, 25, de Hechos también, 19. El resumen que Pablo hace de la predicación que Festo hace de la predicación de Pablo es así de sencillito. Es así de sencillo. Pablo predica que un Jesús que de acuerdo a los judíos está muerto, realmente está vivo. Que Pablo resume su predicación en el hecho de que Jesús está vivo. Jesús está vivo. Jesús está aquí. Y Jesús está vivo. Esa es la esencia de su predicación. Jesús no quedó preso por Jesús está vivo. Ahora, ¿cómo conecta Pablo su resurrección y poder escapar del juicio venidero con la resurrección de Jesús? Porque Pablo no predicó y Lázaro también resucitó. Y el hijo de la viuda de Naín también resucitó. Y muchos, nos dice el libro de Mateo, resucitaron el día que se rompió el velo del templo y Jesús fue crucificado. Pero Pablo conecta su resurrección personal, su esperanza, con la resurrección de Jesús. Y aquí hay una luz maravillosa en el capítulo 26, ya llegaremos a ese capítulo. Ante Agripa, él resume su evangelio concentrado en la resurrección. Permítame leer capítulo 26, verso 21 en adelante. Por esta causa, algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, está hablándole al rey Agripa, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. 2 puntos. Que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar la luz, tanto al pueblo judío como a los gentiles. Él debía ser el primero en proclamar la luz. Que Jesús es el primero de la resurrección. Guárdeme eso, porque hay mucha teología. Guárdeme ahí eso. La semana pasada, un hermano de aquí de la congregación me hizo una pregunta y yo debo decir, miren, ustedes nos enseñan tanto con sus preguntas. Porque un hermano vino a preguntarme, Juan David vino a preguntarme, pastor, ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre las primicias? ¿Se acuerdan del tema de las primicias? Bueno, después supe que es porque ha hecho unos nuevos negocios y todo. Y él quería hacer lo que el Antiguo Testamento enseña sobre las primicias. Las primicias era que, por ejemplo, tú tenías una cosecha. Y lo primero de la cosecha lo traías al templo. Hay que aclarar, en el libro de Reyes se ve muy clarito que eso no era solo para el sostenimiento de los sacerdotes, era también para los pobres. Pero tú dabas lo mejor de la primera cosecha. O el primer ternerito de la vaca, el primer huevito de la gallina, o si hacías un negocio, lo que fuera. Era eso su mente. Y cuando, claro, me preguntó, yo le dije, oye, ¿verdad? El Nuevo Testamento no habla de las primicias en ese sentido. Cuando el Nuevo Testamento calla sobre cosas así, generalmente es que en la libertad cristiana nos dice, tú puedes adorar a Dios así. No hay una carga de la ley, pero es un modelo, un ejemplo muy importante. Por primera vez haces un negocio, tu primer salario, cualquier cosa, y dices, voy a ayudar a los pobres. Voy a traerlo al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios sea bendecido. Voy a dar una ofrendita especial para la construcción de la iglesia. Son sugerencias. Pero me dejó la mente pensando y pensando. Entonces fui a investigar en el Nuevo Testamento y resulta que el Nuevo Testamento sí habla de primicias. Pero como es la gracia de Dios, lo habla al revés. En el Nuevo Testamento las primicias no son algo que nosotros le damos a Dios, sino que Dios nos da a nosotros. Monumental, monumental. 3 cosas de primicia. Primero, el pueblo de Dios
es las primicias que Dios le entrega a la humanidad. Impresionante, lo van a leer. Que Dios toma a una persona en una familia, por ejemplo, o en una ciudad, y le dice a esta ciudad, yo quiero mostrarles lo que yo hago con una persona. Ahí les va un anticipo. También el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es las primicias, las arras. Como cuando una pareja se casa y los hombres, estos hombres pues que son muy caballerosos y que sí saben tratar con ternura y con sacrificio a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y entonces cuando se van a casar le dan un anillo, ¿cierto? Y que sea costosito, pues no me salga con uno de esos del hueco de 3,000 pesos. Una cosa bien elegante. Y entonces cuando le pone su anillo le dice, eso es nada más lo primero, imagínate todo lo que te voy a dar después. Esa es la idea, las arras, un compromiso previo. Y Dios nos está dando el Espíritu Santo para decir, mira, para que sepas que vas a estar la eternidad conmigo, te meto el Espíritu Santo adentro. A veces no te va a gustar porque te cela, te molesta cuando estás jugando con el pecado, pero cuando lo sigues, te llena, te consuela, te fortalece, te da dones, te abre puertas, te bendice, te hace milagros. Y Dios te dice, y eso es nada más una muestrica, una degustación de lo que te voy a dar después. Pero lo más glorioso del Nuevo Testamento sobre las primicias es la resurrección de Cristo. Primicias de los que durmieron es hecho. Ahora ustedes tienen que leer el Nuevo Testamento y leer los evangelios. Al final de los evangelios, por ejemplo de Juan, Jesús entra a un lugar y cruza muros. Estaban las puertas cerradas y Jesús entró. Una cosa algo así como la antimateria, dicen los científicos. Pero tenía un cuerpo, porque no, usted es un fantasma. No, tóqueme. Yo tengo un cuerpo. Podía comer si quería y no se engordaba. Pero no necesitaba comer. 1 Corintios 15 dice, así, con ese cuerpo, tú y yo, creyente en Cristo Jesús, seremos resucitados. ¿Te lo imaginas? Las únicas cicatrices que habrá en el cielo son las de Jesús. No tendremos cicatrices, ni lloro, ni tristeza, ni gordura, ni problemas, ni cansancio, ni angustia, ni miedo. Todos tendremos cuerpos resucitados gloriosos. Y Pablo ve en Jesús las primicias, el anticipo de voy a resucitar porque confío en Jesús. Voy a resucitar con un nuevo cuerpo como el de Jesús. La fe no es solo para esta vida temporal. Él nos guiará, dice el Salmo 48, más allá de la muerte. Es por eso que San Pablo en Filipenses nos dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Si me matan me hacen un favor, me abren las puertas a la eternidad, donde disfrutaré con el Señor por toda la eternidad. Viajaré de planeta en planeta, veré los colores que no he visto, disfrutaré las sensaciones y los placeres santos creados por Dios, como los alimentos, etcétera, en plenitud. Y Pablo decía, por eso vale la pena vivir en las situaciones más oscuras que sean y anunciar el evangelio aún en medio de esta situación tan trágica como la que yo estoy viviendo. Es Jesús y lo que significa su muerte para nosotros que nos proclama la bienaventuranza de un evangelio eterno. Los jóvenes, aquí mismo, los jóvenes el viernes pasado estaban siendo instruidos por 2 misioneras canadienses, lindas hermanas, y ellas les enseñaban a los jóvenes sobre razones para seguir a Jesús. Y nos decían, yo estaba sentadito allí, que hay razones emocionales para seguir a Jesús. Y eso es verdad. Decían también que hay razones experienciales para seguir a Jesús. Y eso es verdad. Y decían que hay razones educativas o intelectuales para seguir a Jesús. Y eso es verdad. Pero muy sabiamente estas chicas les decían a nuestros muchachos, pero nosotros seguimos a Jesús por la fe.
aunque haya muchas otras razones, seguimos a Jesús por la fe. Por una confianza y una convicción que Él mismo nos ha dado, que nos da arraigo en Dios, que nos hace abrazar al Señor Jesucristo, sus promesas y su plan de redención. Aplicación. Yo tengo unas aplicacioncitas aquí para creyentes y para no creyentes. Para creyentes. La gloria del evangelio temporal es real. El evangelio, aún en su dimensión temporal, es glorioso. Como cuando Moisés bajaba del templo y su rostro se iluminaba. Pero la gloria temporal del evangelio es infinita y exponencialmente inferior a la gloria celestial del evangelio. La gloria del evangelio celestial marca la diferencia entre un discípulo verdadero y uno que sencillamente juega a la religión. Filipenses capítulo 3, verso 19, Pablo critica, juzga, evalúa líderes y maestros entre los filipenses y creyentes entre los filipenses con esta frase: los cuales solo piensan en las cosas terrenales. Y por ahí yo me sentía esta semana como que, ustedes han visto estas aplicaciones, ¿no? De teléfono, de teléfonos inteligentes. Vaya pues que hay teléfonos inteligentes que le dicen a usted cuántas horas o cuánto tiempo ha pasado en cada aplicación. ¿Saben de lo que les estoy hablando? Ha pasado 3 horas y 25 minutos en Facebook y 15 minutos, no, como 15 horas en WhatsApp. Y bueno, y 2 minutos en la aplicación de la Biblia. Imagínense que hubiera algo que mostrara cuánto tiempo nosotros estamos pensando en lo terrenal y cuánto tiempo en lo celestial. Sí, yo sé que estamos tratando de usar a Dios para lo terrenal, pero esa no se vale. Sí, usted, Dios, ayúdame con este carro. Sí, Señor, dame ese empleo. Es que esa no es lo celestial, estás hablando de lo terrenal. Estás usando el poder celestial para lo terrenal. No estás usando el poder terrenal para lo celestial. Y por eso es que Apocalipsis 14, de una manera extraordinariamente bella, cuando está esta revelación de los ángeles que irrumpen al final de la historia, 14, 6 y 7 de Apocalipsis. Después dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno. Yo cuando leí eso dije, claro, esto es un evangelio eterno. Y muchos de los evangelios que se predican hoy en día son evangelios temporales. 3 principios: familia feliz, cómo obtener la bendición, cómo recibe, declara, etcétera, etcétera. Evangelio eterno que me resuelve a mí cosas aún más allá de la muerte, que me hacen decir, morir es una ganancia. Después vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nosotros somos como la tripulación de un barco que lo único que debe interesarles es llegar a la orilla. Algunos, como Pablo, llegan a la orilla con sus barcas destruidas, desmanteladas, habiendo tenido que tirar toda la carga por la borda, aferrados quizás solo a un tronco, pero llegaron. Como esa gente que se va ilegalmente a cruzar la frontera de ese país del norte, no les importa nada, dejan todo en el camino. El punto es llegar. Por eso cuando uno ve la vida de Pablo es tan impresionante. Este tipo renunció al matrimonio, a la fortuna, no hizo sino sufrir, pero bendijo a tanta gente. Y sus ojos brillaban con la esperanza eterna. Él deseaba partir y estar con Cristo. Él sí creía que era lo que lo esperaba allá.
y por eso está dispuesto a darlo todo. La gente que tiene esperanza eterna es gente que no está atrapada en el miedo o la corrupción. Es gente que potencializa su participación en la misión y su propósito en la vida. Es gente que encuentra sentido para su vida aún en situaciones difíciles. Son ciudadanos del cielo, que dicen: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que dicen como Pablo: los hermanos han cobrado ánimo aún con mis prisiones. Para los que todavía no creen en esto, sean cristianos confesantes o no, miren a Félix. Por favor, miren a Félix. Ningún hombre fue tan evangelizado por Pablo como Félix. 2 años. 2 años. Y el texto nos dice que él conocía bien sobre este camino. 2 años escuchando a Pablo, pero postergando la decisión más importante de su vida. Y si algo está pasando hoy en las iglesias evangélicas, hay gente que posterga. Están ahí sentados esperando bendiciones, claro. Le gustan las enseñanzas de la iglesia evangélica porque, digámonos la verdad, la iglesia tradicional es aburrida, la iglesia evangélica es un poquito más divertida. Pero postergan y postergan y postergan una verdadera rendición a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué aplazan esa discusión, esa decisión y juegan con la realidad de que en cualquier momento van a enfrentar el juicio eterno? ¿Pistas? Félix estaba pensando en plata. Lo único que llenaba su mente y su corazón es plata. Estudiaba por plata, hacía relaciones políticas por plata, esperaba un juicio por plata, hablaba por plata. Ese era su Dios. Pero hay mucho más. Posiblemente también lo que lo detenía era la culpa. Tenía un pasado muy difícil por resolver. Y posiblemente Félix pensaba que no iba a pasar ese juicio, entonces era mejor jugar a ser como la cigüeña, dicen, que esconde, o la avestruz, perdón, que esconde su cabeza en la tierra, ignorando que un día va a morir y enfrentar el juicio de Dios, haciéndose loco. Ignorando que Hebreos 9:27 y 10:27 dice: está establecido que todos los hombres y las mujeres mueran y presenten ante el juicio de Dios. Pero además, tal vez Félix no quería tratar con la eternidad de su alma porque estaba juzgando a otra persona. Y a veces tú vives para tener un juicio sobre otra persona, en lugar de vivir ante el juicio de Dios. Hay más. Posiblemente no quería renunciar a sus pecados. Él encontraba interesante seguir escuchando el discurso de Pablo, esperando tener algún beneficio, pero no renunciando a su pecado. Eso de frutos dignos de arrepentimiento. O quizás, como los judíos, estaba tan embebido en la bronca contra Pablo que no podía ver la bronca que Dios tenía con él. No juegues con el juicio de Dios. Yo no sé qué crees tú. ¿Qué crees que te pasará después de que mueras? Me encantaría dialogar este tema, a ver cómo encuentro el viernes, cómo hablo de este tema con los jóvenes. A ver, dime, honestamente, ¿qué crees que te va a pasar después de la muerte? ¿Crees que te vas a extinguir como cuando se apaga un bombillo? ¿O que hay un Dios o un panteón de dioses, abuelos bonachones, que cómo me van a enviar a un lugar de castigo? Ahora, mi siguiente pregunta es: ¿realmente tú crees eso? ¿O sencillamente estás escondiendo la cabeza, haciéndote loco como si no hubiera enfermedad, sufrimiento, muerte que un día tuvieras que enfrentar? Mi siguiente pregunta es: ¿sobre qué basas esa fe? Y Pablo, en la presentación de su evangelio, nos señala a quién es primicia, a quién es el primero de la resurrección, a quien sabemos que resucitó y que vive para siempre, y que podemos pedirle la gracia de convicción y fe para apegarnos solo a Él. Y es posible que tú digas: yo quiero tener esa fe, pero no la tengo. Esta es la clave.
En el Evangelio, Dios demanda fe y regala fe. Y yo creo que la razón por la que la fe es una demanda y es un don es porque cuando Dios demanda fe, eso nos obliga a humillarnos delante de Dios y a decirle: Señor, la verdad, yo creo, pero creo tan poquito, ayuda a mi incredulidad, aumenta mi fe. Para mí es tan fácil creer en el dinero, pensando que tengo las bolsas llenas y eso me da tranquilidad cuando ni siquiera sé que es del día de mañana. Me es tan fácil tener fe en otras cosas, en un avión, cuando me monto, en una comida que como, etcétera, etcétera. Ayúdame. Yo creo que la razón porque la fe es una demanda de Dios es para que vengamos humillados a Él, a decirle: yo creo, ayuda a mi incredulidad, yo te necesito. Yo no puedo saber, ¿no? Yo no puedo estar seguro que tú me regales esta fe, y yo no puedo enfrentar la eternidad sin aquel que resucitó y vive para siempre. Y por eso siempre decimos en la predicación del Evangelio: ven al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Ven al Señor Jesucristo. Puedes estar súper mal o súper bien. Puedes ser el niño bueno de iglesia o la persona que se siente tan sucia y tan corrupta. Estás en la misma situación. Todos estamos en la misma situación, muertos en delitos y pecados en Cristo. Y el único que nos libra de la ira venidera es nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie, vamos a orar y alabar a Cristo juntos para terminar. Yo quiero orar por aquellos que están hoy aquí, necesitan ponerse a cuentas con el Señor. Hay quienes hoy necesitan ponerse a cuentas con el Señor. Creyentes que no están viviendo a la luz de la eternidad. Y amigos no creyentes todavía que necesitan venir a Cristo también, a buscar seguridad y confianza eterna que Él nos regala para que abracemos al resucitado. Ora ahí al Señor. Dile: yo no quiero ser como Félix, un oidor más que aplaza por intereses, por rabias, por hacerte loco, por lo que sea. Yo quiero resolver este asunto. Es el asunto más importante de mi vida y quiero resolverlo contigo, Señor. Tú eres vivo y real. Y juntos, Padre, te pedimos que como iglesia nosotros podamos vivir a la luz del resucitado y en pos de lo eterno. Como decía Jonathan Edwards, que fijes la eternidad a nuestros ojos. Fija la eternidad a nuestros ojos. Estamos tan amarrados a estas cosas temporales. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Apegados a lo material, a la belleza, a las riquezas, a la fama, al poder, al placer, al miedo a un grupo social, al apetito por reconocimiento, a una sexualidad desordenada. Ten misericordia de nosotros, Señor. Danos la fe que tú nos pides para aferrarnos más al Señor Jesucristo y ver más allá de lo aparente, ver lo real y vivir en la condición de lo eterno. Quienes vivimos en la condición de lo eterno somos mejores ciudadanos de esta tierra. No nos dejamos manipular ni quedamos atrapados en la corrupción de este mundo. Nuestras vidas tienen más sentido aún en medio de la dificultad. Gracias, Señor, porque nos llevas a esperar en ti y a descansar en tus promesas y en tu paz. Y el pueblo que escucha la palabra del Señor es el pueblo que adora al Señor, rindiéndose con lágrimas en su presencia, pidiendo perdón, volviendo a reconocerlo como único y suficiente Señor y Salvador. Cuando venimos a la iglesia, de alguna manera nos volvemos a conectar con lo eterno. Y pedimos de nuevo que nos conectes y que nos mantengas conectados con lo eterno. En el nombre de Jesús. Adoremos juntos al Señor. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien.
podamos decir esta semana: estamos bien con nuestro Señor, porque hay algo eterno que Él ha puesto en nosotros. Quisiera pedir el favor, quienes estén con nosotros hoy por primera vez, si hay alguien que esté por primera vez con nosotros, queremos pedirle el favor que nos regale 5 minuticos, y si puede salir en este momento por la puerta que está aquí a mi derecha, que hay una puerta a la derecha, por favor vayan en este momento. Queremos darles un regalito y queremos contarles algo muy corto de nuestra iglesia. Entonces, por favor, si estás hoy por primera vez con nosotros, ten toda la libertad, la confianza, sin pena, por favor, y ve allí a este lugar para que podamos recibirte un poquito mejor. Y bueno, demos gracias al Señor por su palabra, y que esta sea una semana en la que podamos caminar y pensar más en lo eterno, ¿verdad? Y las implicaciones que tiene para nuestra vida. Así que cierra tus ojos y oremos para finalizar esta celebración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que cada rincón de la Escritura tiene tanto para decirnos. Y un suceso como este, en el que Pablo se enfrentó a estos gobernantes, nos comunica tanto a nosotros hoy. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes a caminar esta semana como esos caminantes que se dirigen hacia un lugar con esa certeza en el corazón. Ayúdanos a vivir bajo esta verdad de que nosotros, Señor, nos dirigimos hacia la eternidad, y que hay un juicio que nos espera, y que aquellos que hemos sido llamados por ti, por tu gracia y tu misericordia, podemos disfrutar de esta verdad de que ya no hay condenación para nosotros. Pero ayúdanos, Padre, a que esas implicaciones sean reales y contundentes en nuestra vida, en nuestro trabajo, en la familia, donde estamos, Señor, con esta mirada puesta en ti. Gracias por el tesoro que nos das, la maravilla de saber, Padre, que viviremos para siempre en tu presencia. A ti sea la gloria y la honra, Padre. Bendice a mis hermanos, guárdalos y protégelos, llévalos con bien a emprender una nueva semana, y que podamos nosotros ser portadores de este evangelio eterno. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Aprovechen para saludarse. Afuera hay cafecito, aromática. No te vayas sin tener tiempo de iglesia. Dios te bendiga. Fortalezco esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Me fortalezco esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Mi Dios por siempre reina. Mi Dios, en ti yo espero. Eternamente eres Dios, Él es el gran yo soy. Todos mis días incansables al más pequeño cubrirás y lo consolarás. Alas tendrás como el águila. Me fortalezco esperando en el Señor, esperando en